En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristide Batida, el Programa Nacional de Formación e Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en no problematizadores o no críticos que contribuyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formarán profesionales integrales con conciencia sociopolítica, de sus actuaciones corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento, en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el Programa Nacional de Formación, Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzo académico para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables, que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral, con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervengan transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detención de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre legislación e higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la guía para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de la carga física de trabajo y para mejor aplicabilidad con lista de chequeo al final, que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditoría de seguridad. Es destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo, con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es un lapso no superior a un año toda la legislación e higiene y seguridad laboral de Venezuela. Tengo una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. Profesor asesor William Torres. Integrantes: Geraldo Andrade, Jaime Martínez, Eduardo Ledesma, Luis Guevara, Jessica González, marzo de 2017. Punto 1. Introducción. El progreso técnico en muchos puestos y estaciones de trabajo implica un crecimiento en los requerimientos mentales en detrimento del esfuerzo físico. Sin embargo, en PDVSA, sus negocios y filiales aún existen situaciones de trabajo en los cuales los trabajadores y trabajadoras pudiesen estar sometidos a requerimientos físicos que exceden la capacidad fisiológica y anatómica de esto. En otros casos, pudiesen estar expuestos a una actividad sedentaria. Por ello, en cualquiera de los dos casos es necesario identificar y evaluar dicho requerimiento físico para minimizar y controlar en lo posible estos trabajos denominados como pesados. Para realizar una valoración acertada de dichas cargas de trabajo, hay que valorar las exigencias físicas y mentales, dado que ambas coexisten en proporción variable en cualquier tarea. Sin embargo, en este documento se describirá lo referente a la carga física de trabajo. Punto 2. Objetivos. Suministrar una guía para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de carga física de trabajo en puestos y estaciones de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Punto 3. Alcance. Esta norma es aplicable a todos los puestos y estaciones de trabajo, trabajadores y trabajadoras, propios, contratados y relacionados, en todas las instalaciones operacionales y administrativas de PDVSA, sus negocios y filiales, incluyendo las facilidades provisionales o campamentos temporales. Aplica a todos los puestos y estaciones de trabajo, trabajadores y trabajadoras en las instalaciones de PDVSA fuera del territorio nacional, siempre y cuando no contravenga la legislación del país correspondiente. Punto 4. Referencias. 4.1. Normas PDVSA IRS 06. Manejo del cambio. Punto 5. Definiciones. Para el efecto de esta norma se definen los siguientes términos. 5.1. Análisis del trabajo. Es el proceso que describe los pasos necesarios para la ejecución del trabajo e identificar los factores de riesgo que puedan causar algún daño a los trabajadores y trabajadoras. 5.2.
Carga física de trabajo. Es el conjunto de requerimientos físicos a los que se encuentra expuesto una persona en situación de trabajo durante la jornada laboral. Se basa en el trabajo muscular, estático y dinámico. La carga estática viene determinada por la postura adoptada, mientras que la carga dinámica está determinada por los esfuerzos musculares, los desplazamientos y el manejo manual de carga. 5.3. Controles de ingeniería. Son los cambios físicos, estructurales o de diseño que se realizan en áreas, puestos o estaciones de trabajo, herramientas, equipos o ambiente de trabajo, dirigido a eliminar o minimizar los factores de riesgo de carga física de trabajo. 5.4. Controles administrativos. Son los cambios en los procedimientos, prácticas, reglas y políticas implementadas para reducir duración, frecuencia o niveles de exposición de los factores de riesgo de carga física de trabajo en los trabajadores y trabajadoras. 5.5. Estación de trabajo. Es el conjunto de puestos de trabajo o sistemas donde se ejecutan las actividades mediadas o no por un sistema informático o de control. 5.6. Evaluación de factores de riesgo de carga física de trabajo. Es el procedimiento puesto en marcha para evaluar la postura, la fuerza, los movimientos de repetición y el levantamiento manual en función a sus posibles consecuencias o daño a la salud, a objeto de establecer las prioridades y determinar por áreas, puestos, estaciones de trabajo, tareas, movimientos corporales o distribución espacial o temporal, los controles necesarios para la prevención. 5.7. Factores de riesgo de carga física. Es cualquier agente o condición de la organización y de gestión de trabajo presente en frecuencia o magnitud tal que aumenta la probabilidad de que las personas expuestas sufran alguna lesión, alteraciones o trastorno musculoesquelético. 5.8. Programas de ergonomía participativa. Es el programa de prevención a través del cual un comité de trabajo reúne a un equipo multidisciplinario con el objetivo de identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo de carga física, mental y organizacional. 5.9. Puesto de trabajo. Unidad organizada con principios y un fin claramente definido, ocupada por un individuo y constituido por un conjunto específico de deberes y responsabilidades. 5.10. Repetición de movimientos. Son todos aquellos movimientos donde la duración del ciclo de trabajo es menor a 30 segundos y necesaria para cumplir una tarea. 5.11. Tarea. Es el acto o secuencia de actos ajustados a un tiempo y espacio destinado a contribuir a un resultado final específico para el alcance de un objetivo. 5.12. Trabajo estático. Es aquella actividad donde la contracción muscular es continua y mantenida. 5.13. Trabajo dinámico. Es aquella actividad donde ocurren contracciones y relajaciones musculares de corta duración. Punto 6. Responsabilidades. 6.1. De los niveles directivos y gerenciales. 6.1. Parte 1. Promover y exigir el cumplimiento y efectividad de esta norma. 6.1. Parte 2. Garantizar el suministro de los recursos materiales y financieros para asegurar su cumplimiento. 6.1. Parte 3. Participar en la discusión, divulgación y documentación de las acciones relacionadas con el cumplimiento de esta norma. Punto 6.2. Supervisores y supervisoras. 6.2. Parte 1. Asegurarse que sus supervisados y supervisadas conozcan sobre la existencia de los factores de riesgo de carga física de trabajo, sus efectos a la salud y las medidas de prevención y control. 6.2. Parte 2. Ejecutar y realizar seguimiento a los planes y programas de formación de su personal en materia de factores de riesgo de carga física de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el sistema de detención de necesidades de formación. 6.2. Parte 3. Asegurar la ejecución de acciones preventivas y correctivas, producto de la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de carga física de trabajo. 6.2. Parte 4. Asegurar que todo cambio de ingeniería o administrativo sea ejecutado cumpliendo lo tipificado en la norma PDVSA IR S06 Manejo del Cambio. Punto 6.3. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.3. Parte 1. Participar activamente en cada una de las fases de los proyectos de ingeniería a objeto de asegurar que se incluyan las medidas de prevención
y control de los factores de riesgo de carga física del trabajo. 6.3, parte 2. Identificar, evaluar y establecer controles de factores de riesgo de carga física del trabajo en todas las actividades, instalaciones, puestos y estaciones de trabajo. 6.3, parte 3. Asegurar que en todo cambio de ingeniería o administrativo se realice la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de carga física de trabajo, cumpliendo lo tipificado en la norma PDVSA IRS 06, manejo del cambio. 6.3, parte 4. Elaborar y promover los planes de formación y capacitación de todos los trabajadores y trabajadoras en la prevención de los factores de riesgo de carga física de trabajo. 6.3, parte 5. Informar a las organizaciones involucradas sobre cambios en la legislación y normativas que pudieran tener impacto en la interpretación y aplicación sobre los factores de riesgo de carga física de trabajo descritos en este documento, de forma tal de mantener su vigencia. 6.3, parte 6. Informar a los supervisores, supervisoras, al Comité de Seguridad y Salud Laboral, delegados y delegadas de prevención, acerca de cualquier indicio que sugiera la presencia de un factor de riesgo de carga física de trabajo en las instalaciones, puestos y estaciones de trabajo. 6.3, parte 7. Recibir, atender y emitir respuestas a las denuncias reportadas por todos los trabajadores y trabajadoras en materia de los factores de riesgo de carga física de trabajo. 6.3, parte 8. Incluir en los programas de seguridad y salud laboral el programa de ergonomía con enfoque participativo a objeto de prevenir, mitigar o eliminar los factores de riesgo de carga física de trabajo. Punto 6.4. Comités de seguridad y salud laboral. Punto 6.4, parte 1. Conocer y aprobar los proyectos de ingeniería y modificaciones a objeto de asegurar que se incluyan las medidas de prevención y control de factores de riesgo de carga física de trabajo. 6.4, parte 2. Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con relación a la presencia de factores de riesgo de carga física de trabajo. 6.4, parte 3. Participar en la evaluación y cumplimiento de esta norma. 6.4, parte 4. Recibir, atender y emitir respuestas a las denuncias, solicitudes y propuestas de los trabajadores y las trabajadoras, los supervisores y las supervisoras en todo lo relacionado al cumplimiento de esta norma. 6.4, parte 5. Evaluar, aprobar y hacer seguimiento al cumplimiento del programa de ergonomía para la prevención de los factores de riesgo de carga física de trabajo que podrían afectar a los trabajadores y trabajadoras. Punto 6.5. Delegados y delegadas de prevención. 6.5, parte 1. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y las trabajadoras en el cumplimiento de esta norma. 6.5, parte 2. Ejercer labores de vigilancia en los ambientes de trabajo a fin de identificar las desviaciones a lo establecido en esta norma. 6.5, parte 3. Recibir y canalizar ante el CSSL las quejas, reclamos o sugerencias asociadas a desviaciones en el cumplimiento de la presente norma y aquellas que puedan poner en riesgo su salud y seguridad. Punto 6.5, parte 4. Identificar los factores de riesgo de carga física de trabajo que podrían afectar a los trabajadores y trabajadoras y participar en su evaluación junto con el Servicio de Seguridad y Salud Laboral. 6.5, parte 5. Promover la ejecución de las acciones preventivas y correctivas resultantes de la evaluación de los factores de riesgo de carga física de trabajo. Punto 6.6. Trabajadores y trabajadoras. 6.6, parte 1. Participar en la discusión, divulgación y documentación de las acciones relacionadas con el cumplimiento de esta norma. 6.6, parte 2. Asistir a las evaluaciones médicas que corresponda.
6.6, parte 3. Participar y hacer seguimiento de los programas de formación en materia de factores de riesgo de carga de física de trabajo. 6.6, parte 4. Reportar a los supervisores, supervisoras, delegados y delegadas de prevención cualquier desviación en materia de factores de riesgo de carga física de trabajo que pueda poner en riesgo su salud y seguridad o a la de cualquier persona de su entorno. 6.6, parte 5. Mantener un rol activo en la defensa de sus derechos. Punto 7. Premisas básicas. 7.1. Todo proyecto de instalaciones nuevas o modificación de las existentes debe incluir en todas sus fases la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de carga física de trabajo que pudieran ocasionar daños o lesiones a los trabajadores y a las trabajadoras. 7.2. Para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de carga física, además del equipo técnico multidisciplinario, se debe contar con la participación activa de los trabajadores y las trabajadoras, los delegados y delegadas de prevención que laboren en el área en estudio. 7.3. Para el desarrollo de esta metodología se debe contar con el apoyo de los supervisores y supervisoras, quienes autorizarán el acceso, permisología y uso del tiempo necesario de los trabajadores y las trabajadoras vinculados con el estudio. 7.4. Para el desarrollo de la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de carga física de trabajo, se debe utilizar la metodología de la ergonomía participativa, ya que involucra al trabajador o a la trabajadora que desempeña la tarea, quienes conocen mejor su trabajo y son capaces de determinar cuáles son las tareas problemáticas y qué medidas y tipo de control se podrían implementar de la forma más eficiente y eficaz. 7.5. Cuando se realice observación asistida por cámara de video o cámara fotográfica, se debe contar con la aprobación y consentimiento por escrito de parte del trabajador o trabajadora. 7.6. Para estimar los diferentes factores de riesgo, se utilizará el procedimiento aquí establecido en los respectivos anexos. Para cuantificar la magnitud de riesgo se deben utilizar métodos estandarizados, considerando el agente en estudio, repeticiones, fuerza, postura, vibración, levantamiento manual de carga, entre otros. 7.7. El control de los factores de riesgo de carga física debe realizarse en primer lugar en la fuente u origen. En caso de no ser posible, se deben utilizar estrategias en el medio y controles administrativos, dejando como última instancia o complemento la utilización de dispositivos con características ergonómicas o equipos de protección personal. 7.8. Cualquier acción emprendida para la prevención y control de los factores de riesgo de carga física deberá realizarse mediante un análisis costo-beneficio, considerando la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras. 7.9. Todo cambio o modificación que se realice en las instalaciones y puestos de trabajo debe ser aprobada por el Comité de Seguridad y Salud Laboral y seguir el proceso descrito en la norma PDVSA IRS 06 Manejo del Cambio. 7.10. Todos los trabajadores y trabajadoras deben ser capacitados, formados e involucrados en la identificación de peligros, evaluación y control de los factores de riesgo de carga física de trabajo. Punto 8. Análisis de los factores de riesgo de la carga física de trabajo. 8.1. Identificación. 8.1, parte 1. La identificación de factores de riesgo de carga física de trabajo se debe realizar a través de inspecciones, entrevistas con trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas de prevención y supervisores. Con ello se determinará: a. Los factores de riesgo de carga física de trabajo a los cuales está expuesto el trabajador o la trabajadora. Esfuerzos, movimientos en repetición y postura sostenida. Ver anexo A. B. Las partes del cuerpo expuestos a riesgo. Zona lumbar, hombros, codo, mano. C. La causa raíz del riesgo. Levantamiento manual de carga, diseño de herramienta. 8.2. Evaluación. 8.2, parte 1. La evaluación de los factores de riesgo de carga física de trabajo
Se debe realizar a través de una lista de verificación que permite caracterizar estos factores de riesgo mediante un puntaje. Una vez asignado el puntaje para cada factor de riesgo, se debe calcular el índice que permite establecer el nivel de riesgo o la probabilidad de daño, como se describe en la tabla C4. Punto 8.3. Control. 8.3, parte 1. Controles de ingeniería. Los controles de ingeniería necesarios para reducir los factores de riesgo de carga física de trabajo incluyen, entre otros, los siguientes aspectos. A. La forma externa de los materiales, equipos, piezas y productos que faciliten su manipulación, transporte y mantenimiento. B. Diseño de estructuras con manijas o ranuras que se adapten a la anatomía de la mano. C. Suministro de ayudas mecánicas para levantar carga. D. Sustitución de piezas, instrumentos y materiales, reduciendo el peso, tamaño o modificación el embalaje, entre otros aspectos. E. Diseño de la estación o puesto de trabajo que permita que los controles se encuentren a un alcance óptimo. Ver tabla A1, que reduzca las posturas forzadas o esfuerzos estáticos por encima de 1 hora en forma continua. 8.3, parte 2. Controles administrativos. Las estrategias de control administrativo incluyen, entre otros, los siguientes. A. Reducción de la cantidad de horas extraordinarias. B. Rotación de los trabajadores y trabajadoras, comenzando con los puestos de trabajo de mayor exigencia de carga física hacia los de menos exigencia, considerando los grupos musculares que están en juego. C. Adecuación del ritmo de trabajo a objeto de disminuir los movimientos en repetición. 8.3, parte 3. Equipo de protección personal. 8.3, parte 4. Al momento de seleccionar los equipos de protección personal a utilizar para el control de los factores de riesgo de carga física, se debe seleccionar y exigir a los proveedores equipo o material que consideren los elementos fisiológicos o biomecánicos de los trabajadores y trabajadoras. 8.3, parte 5. Por ejemplo, no se debe dotar a los trabajadores y trabajadoras de guantes que incrementen la fuerza de aprehensión para ejecutar ciertas tareas. 8.3, parte 6. Igualmente, y de acuerdo con los resultados de estudios publicados sobre la faja lumbar, el valor de protección de este equipo de protección no es estadísticamente significativo para la protección de la columna vertebral durante el levantamiento manual de carga. 8.3, parte 7. En los puestos o estaciones de trabajo de las áreas administrativas y operacionales que existen la compresión mecánica sobre alguna estructura blanda, esquelética, segmento o articulación de trabajadores y trabajadoras, la dotación del equipo de protección personal, dispositivo o accesorio informático deberá estar acompañada de un control administrativo para la disminución del factor de riesgo de carga física de trabajo. Punto número 9. Bibliografía. En las bibliografías se encuentran presentes algunos manuales y guías referentes o asociadas a la guía que se está estudiando de la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de la carga física de trabajo. Punto 10. Anexos. Anexo A. Factores de riesgo de carga física en el trabajo. Anexo B. Análisis de trabajo. Anexo 3. Matriz de evaluación de los factores de riesgo de carga física de trabajo. Anexo A. Factores de riesgo de carga física en el trabajo. Anexo 1. El esfuerzo o la fuerza ejercida. Este factor interviene cuando el trabajador o la trabajadora ejerce una fuerza sobre una estructura externa al cuerpo, que excede la tolerancia del tejido muscular involucrado. Por ejemplo, levantar, empujar o alar una carga, asir o empuñar una herramienta. La lesión o daño que pudiera sufrir el trabajador o la trabajadora en su región corporal involucrada se compara al efectuado por una cadena que eleva o soporta un peso superior a su capacidad nominal y dado el peso de la carga,
uno de sus eslabones se fractura. Anexo 2. El ángulo postural adoptado por la articulación involucrada. Este factor interviene cuando el empleado, trabajador u operador debe adoptar desde un punto de vista biomecánico ángulos posturales que sobrepasan su amplitud máxima, permitida para cumplir su trabajo. Estos límites proponen valores de ángulos y un factor de riesgo asociado, es decir, se propone que el ángulo de una determinada articulación debe estar comprendido entre un límite superior y otro inferior. Esto se aplica por varias razones. Los ángulos posturales corporales, diferentes a la posición neutra, reducen la irrigación sanguínea. Algunos de estos ángulos generan cambios en los vínculos anatómicos entre el hueso y los tejidos suaves, y en ciertas posturas da lugar a la comprensión de los tejidos suaves, nervios o los vasos sanguíneos. Asimismo, la extensión de los tendones y la amplitud de articulaciones del cuerpo al extremo que superan su alcance límite pueden conllevar a daños en los ligamentos, que es la estructura que une los huesos arriba y debajo de una articulación con el objeto de estabilizarla. Introducción al uso de la tabla A1, los valores y zonas límites propuestos por los autores de diferentes métodos de evaluación. Tabla A1, comparación de los valores y zonas límites propuestos por diferentes autores. Se resume en la tabla los valores y zonas límites propuestos para cada articulación, lo cual debe considerarse para la evaluación de la actividad de su trabajo. Anexo A3. Los movimientos en repetición. Este factor interviene cuando el trabajador o la trabajadora ejecuta en una tarea principal o secundaria acciones y operaciones que representan el ciclo y microciclo con los mismos músculos o casi con los mismos. Durante los movimientos de repetición, los músculos se contraen y se relajan, teniendo por resultado extensión, contracción. De no existir descanso y con el transcurso del tiempo, la capacidad de fatiga del tendón puede verse excedida y consecuentemente conduce a los daños a la salud. Anexo A.4. Los factores sigérnicos o de potenciación. Los factores sigérnicos son aquellos tales como la vibración, la compresión mecánica y las altas o bajas temperaturas. Estos, al ser combinados con los factores de riesgo como la fuerza, el ángulo postural y la repetición, descrito en la parte superior, aumentan la probabilidad de riesgo de causar daño. Anexo A.4, parte 1, la vibración. Este factor provocado por la transmisión directa o propagación de onda elástica produce deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. En este caso, quien recibe estas ondas es el cuerpo entero o parte de este, proveniente de una máquina o herramienta. Esta vibración se puede dividir de baja y alta frecuencia. Las de baja frecuencia se ubican en el rango entre 1,5 y de 16 Hz. Esta es generada por vehículos de pasajeros, maquinarias pesadas, aviones, helicópteros que vibran continuamente. Anexo A.4, parte 2, la comprensión mecánica. Este factor es provocado por una aguda, localizada o prolongada de superficies u objetos sobre cualquier parte de tejido blanco del cuerpo del trabajador o trabajadora, que dependiendo de la intensidad y tiempo de exposición puede provocar daños o lesiones a los vasos sanguíneos subyacentes, nervios, tendones y músculos. Anexo A.4, parte 3, las altas y bajas temperaturas. Las temperaturas bajas suelen relacionarse con una flexibilidad limitada, dado que los músculos no se extienden con la misma facilidad a temperaturas menores de 15 grados centígrados. Las temperaturas altas por encima de 40 grados centígrados generan una deshidratación en el organismo y agotamiento muscular. Anexo B, análisis del trabajo. Este análisis permite identificar en forma sencilla y a través de la observación directa o asistida por equipos electrónicos los factores de riesgo de carga física de trabajo. Sugerimos que antes de utilizar cualquiera de los métodos de evaluación antes descritos,
Se sigue la siguiente metodología para efectuar este análisis. Anexo B. Punto 1. Documentar el factor de riesgo de carga física de trabajo. La forma más simple de determinar la existencia de factores de riesgo de carga física de trabajo es emplear la información ya que se encuentra disponible en la organización. Entre ellas se tienen los reclamos de trabajadores y trabajadoras, solicitud del Servicio de Seguridad y Salud o Comité de Seguridad y Salud Laboral, informe de inspección, accidentes, auditorías de seguridad e higiene ocupacional, estadísticas de salud ocupacional u otras vinculadas con el ámbito laboral. El índice de frecuencia, por lo general, se expresa en función de la cantidad de casos por 100 trabajadores por año. Su cálculo proviene del hecho de que cada empleado trabaja 2.000 horas por año, 8 por día, 50 semanas por año. Una vez calculados los índices, se pueden clasificar la gerencia, trabajos o tareas con las áreas de más alta incidencia y gravedad con el fin de ofrecer la prioridad de evaluación más detallada. En caso de no contar con la data anterior, se sugiere utilizar un gráfico humano, figura 1B, para reportar síntomas de malestares o dolencia, el cual permite recolectar información con respecto a las secuencias de la carga física de trabajo. Figura 1, gráfico de humano para reportar síntomas productos de inadecuada carga física de trabajo. Anexo B. Punto 2. Familiarizarse con la actividad de trabajo. Se utiliza para determinar las tareas, ciclos y microciclos asociadas a los factores de riesgo de carga física de trabajo, tales como fuerza, postura, movimientos en repetición y factores de potenciación. Los pasos para garantizar de familiarización son: entrevista. El objeto de la entrevista es conocer con mayor detalle el trabajo y verificar si se encuentra adaptado al trabajador o a la trabajadora. El punto de vista de este último es esencial para el análisis. Es necesario conversar con los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan directamente en el puesto de trabajo a objeto de obtener la información exacta. Se debe preguntar en lo que respecta a las diferentes asignaciones del trabajo, las tareas que deben desempeñar, el tiempo y cuáles consideran más exigentes. Algunas de estas preguntas sugeridas para realizar la entrevista son: describa sus tareas. Si tuviese la posibilidad de mejorar su puesto de trabajo, ¿qué modificaría? ¿Ejecuta las mismas tareas todos los días y horas o ellas varían? ¿Siente algún dolor continuo, temporal, sostenible de vincularlo a su trabajo? ¿Cuál de las tareas que realiza considera que le genera el dolor? ¿Cuáles son los aspectos más exigentes de su trabajo? ¿Cuál es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Cuál es lo que menos le gusta de su trabajo? La observación. El objetivo de la observación es comprender la situación real y el porqué de algunas acciones realizadas por los trabajadores y trabajadoras. Es útil igualmente para registrar las exigencias de la actividad en el trabajador o trabajadora. La observación puede ser asistida o no por equipos electrónicos. La observación asistida por video o por cámara fotográfica facilita el examen de las acciones verbales, que es todo aquello dicho oralmente por los trabajadores, y no verbales, según las posturas adoptadas, movimientos realizados por miembros superiores e inferiores o muecas realizadas. En el caso que se emplee una cámara de video, se deben efectuar grabaciones al menos desde 2 ángulos, por ejemplo, de frente y perfil. Esta técnica permite visualizar una y otra vez las imágenes, visualizar la tarea en su conjunto y definir qué movimientos en repeticiones se estudiarán en detalle. En el caso de la cámara fotográfica, las imágenes podrán ser utilizadas para analizar en detalle las posturas adoptadas por los trabajadores. Una vez obtenida la información referente a las tareas y sus exigencias físicas, debe compararse con los valores indicados en las tablas C1 y C2. Hay ciertos parámetros que se deben cumplir antes de efectuar la observación asistida o no. Informar a los supervisores y supervisoras, trabajadores y trabajadoras sobre el desarrollo de la actividad a efectuar. Intercambiar los saberes y experiencias. Motivarlos a que realicen sus actividades tal y como son realizadas cotidianamente.
Otorgar un tiempo prudencial, 20 minutos, antes de iniciar la observación para permitir que el observado estabilice sus acciones. Cuando se efectúe la observación sin asistencia de instrumentos, se sugiere utilizar un diagrama de flujo de trabajo. Esto implica dibujar un esquema que ilustre el movimiento del trabajador en su esfera de influencia. El flujo debe reflejar un mínimo de maniobra. Para lograr este cometido, se sugiere utilizar el formato de la tabla B1, donde la primera columna, leyéndola de izquierda a derecha, es el aspecto temporal y que significa la duración de cada secuencia efectuada. Este puede estar expresado en horas, minutos o segundos. La segunda columna es el aspecto espacial, que nos pudiera describir hacia dónde se desplaza o mira el trabajador. La tercera columna es la descripción de manera detallada de lo observado. Aquí se describe lo que hace el trabajador o la trabajadora, sobre la intervención sobre un objeto, los desplazamientos, la postura corporal, los diferentes tipos de tomas de información visual. La última columna referente a la tarea es asignada luego de un análisis posterior. Tabla B1, comparación de los valores y zonas límites, propuesto por diferentes autores. Anexo B.3, procesamiento de la información observada. En esta parte se debe identificar los qué y los cómo de una tarea, describiendo para cada uno de ellos las exigencias físicas observadas. A menudo es necesario adjuntar fotografía a la descripción a fin de optimizar el entendimiento de las exigencias que intervienen en el trabajo. Para el análisis más detallado se requiere priorizar qué tareas se analizará en detalle. Estas se pueden dividir en principal, secundaria y simultánea. La tarea principal es entendida como todas aquellas acciones y operaciones realizadas por el operador para cumplir con lo descrito en el perfil de cargo. La tarea secundaria son todas aquellas acciones y operaciones que permitan completar la tarea principal. La tarea simultánea son todas aquellas acciones y operaciones realizadas en una misma unidad de tiempo para ejecutar la tarea principal o la secundaria. Existe un criterio para establecer cuál será la principal, secundaria y simultánea. La principal podría estar vinculada por el porcentaje de tiempo que el trabajador o la trabajadora le dedica a esa tarea, en comparación a las 8 horas y el número de ciclos que más se repite. Luego se debe priorizar qué tarea se analizará en detalle. Un primer criterio podría ser la existencia de un factor de riesgo de carga física de trabajo. Otro, el tiempo dedicado a la tarea y por último lo vinculado con la solicitud de evaluación. Posteriormente, luego de haber seleccionado la tarea o las tareas que serán analizados, se dividen estos en acciones y operaciones. Las operaciones son las etapas, fases u orden de ejecución de la tarea. Estas se sitúan en una unidad de tiempo y de lugar. Las acciones son las diferentes maneras de ejecutar las operaciones. Anexo B.4. Validación de la información observada. Es necesario presentar este análisis y diagnóstico a las personas que participaron en el estudio, a objeto de verificar la exactitud de lo interpretado. Hay que animarlos a exponer sus acuerdos y desacuerdos a fin de completar este análisis. Se deben reseñar todas las posibles medidas de solución para transformar el trabajo. Hay que anotar toda recomendación que se genere durante la observación, la entrevista o la validación. Se puede hacer necesario y útil ensayar la recomendación antes de tomar una decisión. Igualmente es necesario reflexionar y sopesar las pistas de solución o recomendación aún en etapas incipientes. En este sentido, reseñe al menos 2 o 3 ideas en la sección de posibles soluciones. Anexo C. Matriz de evaluación de los factores de riesgo de carga física de trabajo. La matriz de evaluación de factores de riesgo de carga física de trabajo está conformada por los formatos de miembros superiores espalda y por último, levantamiento manual de carga, tabla C1, C2, C3 y C4. Para realizar la evaluación se debe asignar un puntaje a cada factor de riesgo identificado según el tipo, características y duración. La evaluación de cada segmento corporal son calculados separadamente. Se procede de esta manera
dado que la exposición simultánea a los factores de riesgo para los miembros superiores e inferiores no ocurre en las mismas articulaciones o la misma región del cuerpo. Para el análisis completo es necesario llenar todos los formatos en caso que aplique. La duración de la exposición solicitada en las tablas C1 y C2, como se muestra en esta diapositiva, se calcula evaluando el periodo efectivo de exposición del trabajador o trabajadora a los factores de riesgo y registrar el resultado en la columna denominada duración. La duración efectiva de exposición está referida al tiempo durante el cual el trabajador esté expuesto al factor de riesgo de carga física y no necesariamente igual a la duración de la jornada laboral. Anexo C.3. Levantamiento manual de carga. La tabla C3 evalúa el riesgo vinculado con el levantamiento y el transporte de materiales. La tabla conjuga la situación del objeto que se levanta, el número de veces que es levantado y la postura adoptada por el trabajador durante su levantamiento manual. La evaluación de este riesgo se elabora, en primer lugar, estableciendo la distancia horizontal de la carga con relación al cuerpo. Se establecieron 3 categorías del levantamiento manual de carga. 1. Cercano al cuerpo, aproximadamente de 0 centímetros a 10 centímetros. B. Medianamente alejado del cuerpo, entre 11 a 25 centímetros. C. Totalmente alejado del cuerpo, ubicado a más de 26 centímetros. Dado que la estimación de la distancia no es independiente de la frecuencia del levantamiento manual, se debe considerar lo siguiente. Cuando el levantamiento manual de carga ocurra cada 10 minutos o menos, utilizar la distancia promedio recorrida. Si transcurren más de 10 minutos entre cada levantamiento, se considere la distancia horizontal más larga. Para estimar el peso del objeto levantado, se debe considerar lo siguiente. Si un objeto levantado cada 10 minutos o menos, calcule la medida del peso de todos los objetos levantados manualmente. Si transcurren más de 10 minutos entre cada levantamiento, considere el peso máximo levantado por la persona. Luego se combina el peso establecido con la distancia horizontal y se asigna el puntaje de la tabla C3. Por ejemplo, se asignarán 3 puntos cuando una persona levanta manualmente una carga de 9,07 kilogramos a una distancia medianamente alejado de su cuerpo, aproximadamente entre 11 a 25 centímetros. Si la persona levanta manualmente cargas inferiores a 4,45 kilogramos, se escribirá 0. Anexo C.3.1. Evaluación de los factores de sinergia y vinculados con el levantamiento manual de carga. Para ello se determinará lo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia del levantamiento manual de carga? ¿Cuánto tiempo dura este levantamiento? Si se trata de una actividad ocasional, es decir, menor de 60 minutos, utilizar el puntaje de la columna 3, tabla C4. Si se trata de una actividad frecuente, es decir, mayor a 61 minutos, utilizar el puntaje de la columna 4, tabla C4. Para obtener el puntaje final se toman los valores obtenidos en la tabla C3 y C4, las cuales están presentes en esta diapositiva. Anexo C.4. Cálculo del índice de nivel de riesgo de carga física de trabajo. Para establecer las acciones se suman los totales de las tablas C1, C2, C3 y C4 de todos los puntos asignados inscritos en la columna de total de cada una de las tablas. Este valor es la entrada de la tabla C5, que indica el valor del nivel de riesgo y la acción requerida. Tabla C5, índice de riesgo. Lista de chequeo. Para la elaboración de la lista de chequeo, toda esta información nos conduce a que debemos realizar y revisar una lista de chequeo, la cual nos va a servir para validar y verificar el cumplimiento de cada uno de los aspectos establecidos en la guía para identificación, evaluación y control de los factores de riesgo de la carga física de trabajo. Si observamos detalladamente en esta lista de chequeo, podrán observar que cada una de las preguntas está en formato dicatómico, lo cual servirá de mucha ayuda en el momento de poner en práctica o en organización o empresa donde se realizará esta lista de chequeo.
En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy Aristides Bastida, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras presentaciones, que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la masificación del conocimiento sobre legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.